Sí, licenciado, buenas tardes. Bueno, buena tarde a cada uno. Vamos a compartir. Lick, buenas tardes. Disculpe, dice que hay unos compañeros que dicen que están solicitando ingreso. Solo 2 tengo, ahorita voy a ir a ver eso. ¿Se mira la presentación ahí? Sí. Gracias, Lick. Sí, licenciado. Bueno, perfecto, pues vamos a ir viendo entonces ¿cómo se llama la? Bueno, ya habíamos estado conversando en la clases, en la última clase. Hoy vamos a dar por terminado el tema correspondiente a lo que estábamos terminando y estábamos viendo el día lunes. Con esto damos por finalizado a lo que corresponde el segundo, para el primer examen, segundo parcial, con el contenido de hoy. Terminando en estos momentos el día de hoy la clase, envío a sus chats la correspondiente presentación para que ya ustedes tengan todo el material y como para el día del examen correspondiente. Y con ello estamos culminando ahí, entonces ya, pues creo que hoy no les voy a robar mucho tiempo, ya faltaba poco lo que nos faltaba. Y como les indiqué el día miércoles, pues espero con el catedrático que está cerciorando el tema de lo que es el curso de pueblos indígenas, si no estoy mal, ¿verdad? Les estaré dando mi espacio para que pueda él avanzar con ustedes y también generar su contenido del examen primer parcial. Brevemente estuvimos viendo las estructuras del pensamiento jurídico, que es el preámbulo para dos temas que vienen, que es el concepto jurídico y el juicio jurídico. Estuvimos viendo cuáles son los objetivos de entender la estructura jurídica que tiene. Vimos que entramos a hablar de qué es el pensamiento jurídico, ¿verdad? Empezamos a ver básicamente lo que contiene qué es el pensamiento jurídico y estuvimos analizando sus 4 tipos de estructuras fundamentales con las que se realiza el pensamiento jurídico. Está la estructura normativa, estuvimos viendo la estructura lógica del razonamiento jurídico, la estructura argumentativa que tiene el pensamiento jurídico, una estructura interpretativa, una estructura valorativa o axiológica, y nos quedamos en el último día de clase. Así que brevemente presento aquí como ejercicio mentalmente que podemos discutir acá, ya que hoy vimos qué es un pensamiento jurídico y cuáles son sus estructuras. Vayamos a hablar sobre de cómo desarrollar la diferenciación entre los pensamientos, el pensamiento común, el pensamiento científico y el pensamiento jurídico. Así que me gustaría que alguno de ustedes aquí pusiera hagamos de cuenta que esto es un tablero. La idea era hacerlo en ejercicio en el pizarrón, pero teniéndolo aquí en cuenta, veamos aquí ustedes los 3 tipos de pensamiento: el pensamiento común, el pensamiento científico y el pensamiento jurídico. Así que alguno de ustedes quiere poner sobre el tablero aquí un pensamiento común para ir encontrando la diferencia, un argumento, ¿verdad? Que puedan poner ustedes aquí como, por ejemplo, voy a hacerlo yo el primero, el ser humano. Como pensamiento común, ¿qué es el ser humano? Una persona. Bueno, sí puede ser una persona. Ser vivo. ¿Quién quería hablar por ahí? Un ser vivo, racional, consciente y social, pienso yo. ¿Un ser? Un ser vivo, racional, consciente y social podría ser. Ok. Científico, ¿cree que por ahí puede ser muy científico? No, un ser vivo, racional, consciente y social. Un pensamiento común. ¿Sí? Ok, bueno.
Ser humano, entonces ya vimos aquí que ustedes están generando lo que es un razonamiento, un pensamiento común de lo que es un ser humano. Científicamente definamos un pensamiento científico de lo que es ser humano, ser humano. Un animal con razón. Un animal, ¿cómo así? Científico. Sí, así lo catalogan. Somos Un un animal. con razón. Ujú. Más científico, tal vez alguien. Tal vez el ser humano en una especie biológica, considero yo, denominado tal vez como un Homo sapiens, no sé, pienso. Pues ahí creo que ahí puede ser más factible, ¿verdad? Alguien más que quiera agregarle un pensamiento científico de qué es un ser humano. Todo ente capaz de razonar. También puede ser muy bien. Bueno, ahora agreguémosle y coloquémosle al ser humano un pensamiento jurídico. Hoy ya saben ustedes, estructurado qué es un pensamiento jurídico, ustedes pueden hoy conceptualizarme desde el punto de vista jurídico qué es un ser humano. A ver. Un sujeto de derecho. Muy bien, excelente. Y obligaciones. Sujeto de derechos y obligaciones, perfecto. Ya Quizás vieron como cómo. para Capaz. complementar, sujeto de derecho, pero que es titular de derechos y obligaciones. Correcto. Bueno, muy bien. Mire, pues ahora ya está fácil. Ya vieron ustedes cómo pueden empezar a ejercitar su mente sobre lo que estábamos hablando, el pensamiento jurídico. A ver, ahora hagámoslo con otro concepto. Yo puse en el tablero aquí el ser humano. ¿Alguien me quiere poner otro ejemplo en el tablero para que lo definamos en los 3 puntos de vista? A ver, alguien que quiera poner alguna palabra ahí. Va, les coloco yo uno. Vamos a ver, ya que no quieren participar ustedes, a ver. Una casa. No hogar, una casa. Una casa. Pensamiento común. Una casa. Pensamiento común, una casa. Lugar de refugio. Un lugar de refugio. Lugar donde se puede habitar. Un lugar de habitación, muy bien. Lugar de descanso. Un lugar de descanso, muy bien. Pensamientos comunes de lo que es una casa. Pensamientos científicos de qué es una casa. Ahora usemos el tecnicismo. Estructura de 4 paredes. Una estructura de 4 paredes, le podemos agregar mucho más, ¿verdad? Una estructura realizada por algún material sólido desarrollado en 4 partes que son llamados paredes, ¿verdad? Que tiene una base fundamental realizada en un cimiento, ¿verdad? Con un techo correspondiente. Bueno, científicamente podemos encontrarle pues una estructuración del pensamiento científico, perdón, claro, ¿verdad? Ahora, pensamiento jurídico de qué es una casa. Ustedes ya empezaron a ver civil, a ver. Es un bien inmueble. Un bien inmueble. Ajá. ¿Algo más o solo un bien inmueble? Que puede llegar a ser propiedad de una persona o entidad. Un bien inmueble que puede ser sujeto a una determinada, a un derecho de dominio de alguna persona. Pues ahí estamos bien. ¿Alguien más? Es un patrimonio y un domicilio. Que puede, no, pero domicilio, recuerde que va constituido al atributo de la persona humana, no es a un ente, va constituido no a un objeto, sino que por eso ustedes vieron que el domicilio es una atribución, un atributo de la persona humana, el domicilio. Pero lo que más dijo, muy bien, ¿verdad? ¿Alguien más? Un bien inmueble de posesión. Lo que hablábamos, ¿verdad? Un bien inmueble sujeto a un derecho de dominio o posesión o algún tipo de derecho real constituido en alguna ubicación, ¿verdad?
Ok. Bueno, muy bien. Va. Hagámoslo por tercera vez. Ahora sí pónganme ustedes, coloquen ustedes en el tablero un elemento, un concepto para analizar los 3 puntos de vista. Un carro. Pero ahí muy fácil. De casa a carro, muy fácil. Otro. Pueblo, Lick, pueblo. Un terreno. pueblo. Una empresa. Un pueblo. Pueblo no. Mismo. Una empresa. No, porque Una empresa, bueno, ahí va. A la empresa nos alejamos un poquito, pero que siempre tiene un dominio, pues va. Una empresa. Vayamos a derecho mercantil, pues. Una empresa. Pensamiento común. Un negocio. Solo negocio. lugar de trabajo. Un lugar que genera trabajo. Una actividad que busca ganancias. Un lugar que genera ganancias. ¿Ok? Va, ahora, a ver, ahí está lo complicado. Vamos a ver cómo me definirían ustedes qué es una empresa en un pensamiento científico. Es una estructura, es una entidad con capacidad permanente. Yo lo escucho y no le entendería qué es una empresa con lo que me dijo, un pensamiento científico. Podría ser una unidad económica organizada. Una unidad económica organizada que genera algún tipo de producción, ¿verdad? Con el cual, por medio de sus integrantes o de su composición, puede realizar alguna prestación de un servicio, ¿verdad? Un objeto. Bueno, allá les ayudé yo. Va. Ahora, pensamiento jurídico. A ver si algunos ya lo buscaron también. ¿Qué es una empresa? Es la manifestación de voluntad libre y consciente, ya sea unilateral o bilateral, A ver, en primer encaminada a lugar, producir efectos la jurídicos. empresa, recuérdense que no es un sujeto, ¿ok? La empresa en el derecho no es un sujeto. Ojo con eso. Es una Que tiene organización de personalidad. bienes. ¿Es qué? Es una organización de bienes. ¿Alguien tiene ahí su código? ¿Tiene su código de comercio? Acá hay una compañera un compañero que puso Armando Ruiz, entidad con fines de lucro con personalidad jurídica a la que se le atribuyen derechos y obligaciones. ¿Ok? ¿Alguien tiene el código de comercio? Perdone, yo no lo tengo aquí cerca, no tengo ninguno. Sí, Lick, ¿qué artículo? ¿Alguien tiene ahí? Veamos Yo. allí artículo 655, por favor. 655. Una Empresa mercantil. Se Correcto. entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorporeos coordinados para ofrecer al público, con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios. La Muy empresa bien. mercantil. Si quieren ahí con eso, con el primero está. No. Ahora, dense cuenta ustedes aquí que, bueno, no se equivocaron, el compañero aquí que nos escribió en el chat, a ver quién era, perdónenme que no miro aquí, ya no tengo los chats. Aquí está, perdón. A ver, el compañero Armando Ruiz, ¿verdad? No, miren en su conceptualización y su estructura de razonamiento, pues nos habla acá que tiene la personalidad jurídica, derechos y obligaciones, fines de lucro, ¿verdad? Pero ahí algunos otros hablaron aquí con un conjunto de una organización de patrimonio. Entonces, si se dan cuenta, muchos de ustedes tienen a su alrededor o en su pensamiento
estructuración ya jurídica de lo que va viendo. Obviamente ahorita tal vez con el término, por eso les dije yo, dejemos el término de empresa como una forma de hablar del pensamiento común científico y jurídico, pues obviamente ustedes no han avanzado al estudio de lo que es empresa. Sin embargo, el ejercitar mentalmente la estructuración de un pensamiento de carácter jurídico los conllevó a ustedes a buscar elementos con los cuales podíamos encontrar un concepto. Pues obviamente hubiéramos pasado mucho tiempo aquí reuniendo ciertos elementos, anotándolos aquí, pero por eso traté de que fuéramos al artículo 655 de nuestro Código de Comercio a leerlo específicamente y pues a leerlo lo que legalmente tiene la argumentación de qué es empresa mercantil. Ustedes pudieron ver que no estaban lejos de su estructuración mentalmente que estaban haciendo jurídica de lo que es una empresa mercantil. Ahora se dan cuenta ustedes por qué es bonito esto, lo de la lógica jurídica, porque nos ayuda a que nuestro cerebro procese y empiece a estructurar pensamientos jurídicos, porque lo que estábamos haciendo con este ejercicio aquí es empezar a hacer conceptos jurídicos. Otra cosa es que yo, por ejemplo, pusiera ya ahorita, bueno, ¿qué efectos produce una empresa, empresa mercantil? Ahí empezamos a generar juicios jurídicos sobre la misma. Pero eso es lo importante de que ustedes empezaran a ver cada uno entonces de estos elementos, ¿verdad? Bueno, vayamos un poquito a la conceptualización de lo que nos regula en el tema del pensamiento jurídico, ciertos tratadistas, y aquí le puse por eso el título, Ideas del pensamiento jurídico. Y vayamos un poquito de la época atrás, vayamos un poquito para atrás y vamos a hablar de Hans Kelsen. Creo que ya les había hablado de él, ¿verdad? Como les dije, pues Hans Kelsen no fue más que un tratadista, que era economista originalmente y estadista, no era jurista. Sin embargo, pues el pensamiento que nos trae a colación dentro del tema del derecho, en el derecho, es que él aporta con lo que se le denomina la estructura normativa del derecho. Y eso ustedes lo vieron en Introducción al Derecho, cuando se refería de qué era lo que es la estructuración del, permítame. La estructuración de la normativa jurídica, ¿verdad? Y ustedes pudieron ver que Hans Kelsen, pues en el tratadista, pues nos indica que las normas tienen una jerarquía y que esa es una estructura. Y pues Hans Kelsen nos ayuda a que el derecho nos aporta que el pensamiento, porque ahora, ¿por qué viene este tema y las ideas de los tratadistas? Porque ahora ya vimos cómo se estructura, qué es el pensamiento jurídico, pero estos tratadistas nos iluminan un poquito hacia dónde tenemos que ir enfocando también el pensamiento. Y Hans Kelsen con la estructura normativa nos indica que ese pensamiento debe estar jerarquizado, o sea, el derecho es un sistema de normas jerarquizado. El pensamiento jurídico debe estructurarse en relaciones de validez. No puedo sobrevalorar, por ejemplo, al error que ustedes hicieron en un momento de comparar un tema de la propiedad con un derecho de atribución a las personas, como cuando hicieron, mira, el domicilio. Hay una diferenciación, una jerarquización de lo que es la norma, ¿verdad? El pensamiento jurídico se encuentra entonces relacionado a su validez y cada norma deriva su validez de otra superior. Lo que él hablaba de que obviamente no puedo generar estructuras. Permítame. Perdón, ustedes que me están dando aquí una noticia. Bueno, entonces cada norma deriva de su validez de otra superior. O sea, yo no puedo venir y generar pensamientos jurídicos
sobre una determinada norma o ley que va a contrariar, por ejemplo, la Constitución, ¿verdad? Entonces, es un poquito del ejercicio mental acerca del tratadista Hans Kelsen de que la estructura normativa del derecho. Segundo, por a Hart, otro alemán, tenemos que el aporte que él realiza al derecho es reglas primarias y secundarias. Su contribución central se basa en que el derecho no solo impone deberes, o sea, reglas primarias, sino también contiene reglas de cómo crear, modificar o aplicar normas. Eso se convierte en reglas secundarias. Claro, y el mejor ejemplo de esto, el derecho procesal, ¿verdad? Usted no puede hablar de cómo iniciar un juicio oral si primero no ha tipificado un delito. O sea, el derecho adjetivo, sustantivo y el derecho adjetivo o procesal. Reglas primarias, reglas secundarias. ¿Cuál es la estructura de Hart? Es identificar reglas aplicables, reconocer la autoridad jurídica de la aplicabilidad y analizar prácticamente las instituciones, ¿verdad? Entonces, este es un juego mentalmente hablando a realizar pensamientos jurídicos. Yo no puedo hablar de la teoría general del proceso penal si evidentemente que existe un código procesal penal, que la ley del organismo judicial regula que el sistema que debe regular los procesos penales a través, como lo establece la Constitución, es el organismo judicial y analizar esas prácticas institucionales. ¿Qué función tiene la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema, cómo organiza los juzgados y los órganos jurisdiccionales. La ley lo establece, la ley del organismo judicial indica cómo. Entonces, esos pensamientos, como dice Hart, son pensamientos que tenemos que verlos a través de su aplicabilidad de reglas primarias y reglas de carácter secundario. Vamos un poquito a la Edad Media, ¿verdad? Norberto Bobbio, ya ustedes también lo verán en Filosofía del Derecho. Norberto Bobbio habla del que el derecho tiene un lenguaje lógico, es un lenguaje propio lógico, ¿verdad? Nos indica que el derecho puede analizarse lógicamente. De hecho, su estructuración y su forma en que ya lo hemos visto en estas clases, en esto que llevamos del curso de lógica, el derecho en sí es lógico, ¿verdad? Y nos indica también que las normas tienen una estructura lingüística y racional. Y ya lo hemos visto, ¿verdad? Cuando hablamos de qué es matrimonio, es aquella unión entre dos personas, un hombre y una mujer, por el medio del cual le contraen derechos y obligaciones. O sea, hay una estructura lingüística comprensible, pero a la misma vez racional, ¿verdad? La misma tiene su racionalidad, y por eso Norberto Bobbio dice, el pensamiento del derecho tiene un lenguaje ya lógico. Entonces el pensamiento jurídico requiere a su aplicabilidad, o cuando ustedes lo apliquen, nos dice él que requiere coherencia y ausencia de contradicciones. Eso lo vimos en la estructura también del pensamiento jurídico, del razonamiento, ¿verdad? No puede haber, que son reglas de aplicabilidad, los principios que vimos de la lógica, ¿se recuerdan? No puede haber contradicciones, ¿verdad? Entonces su aplicación didáctica se convierte, dice, el jurista debe evitar antinomias, o sea, contradicciones en su misma emisión del pensamiento jurídico y lagunas mediante razonamiento jurídico. Ahora, ustedes saben muy bien quién hace la norma. O sea, que Dios la hizo. ¿Quién hace la norma? El legislador. Pero es un ser humano, ¿sí? Es un ser humano y como ser humano, ¿de qué no carecemos? De errores, ¿verdad? Por ser humanos, nuestras acciones cometemos errores. Y por ende, las normas, se recuerdan, ustedes las van a ver cuando vean axiología jurídica y todo eso, las normas por excelencia traen errores, y esos errores, algunas se llaman lagunas. Pero él lo que dice Norberto Bobbio, ok, la ley tiene lagunas porque pues tiene errores, el ser humano no es perfecto, pues el único perfecto aquí es Dios. Entonces, esas lagunas no pueden estar en nuestro razonamiento jurídico. Por eso la ley del organismo judicial, en su interpretación de la ley, nos indica y nos da principios de cómo cubrir esas lagunas no mentales, ¿verdad? Esas lagunas de ley que tiene por el simple hecho de hacerlas y haberle cometido errores en la misma.
Pero él nos dice, en la aplicación didáctica del razonamiento, del pensamiento jurídico, el jurista, o sea, todos ustedes y nosotros debemos evitar primero las antinomias y lo segundo, las lagunas, cuando aplicamos el razonamiento jurídico. Y si hay lagunas, tenemos que saber, por eso la ley de los judicial nos dice cómo ir cubriéndolas. Bueno, otro tratadista a nivel medio está Roberto Alexi, ¿verdad? Y él nos habla acerca de la teoría de la argumentación jurídica. ¿Qué aportes centrales tiene él? Dentro de la argumentación o la teoría de la argumentación jurídica, él nos indica que el derecho combina normas y principios. Yo creo que lo habíamos visto en las estructuras del pensamiento ya cómo los valores juegan un papel importante y no se pueden separar de la norma. Yo no puedo contrariar o hablar de un pensamiento jurídico con antivalores de la sociedad porque evidentemente no puede aplicarse con la norma. La norma por excelencia lleva aplicados sus valores. Dos, los principios se aplican mediante ponderación, nos dice. ¿Qué quiere decir? Que esos principios, mediante los voy razonando y voy argumentando y voy presentando pensamientos jurídicos bajo mi argumentación, los voy justificando racionalmente. ¿Por qué existe? ¿Por qué se da? Se genera estructura. Puedo hablar ahorita de la extorsión, ¿verdad? Jóvenes, les quiero comentar que la extorsión es el delito por medio del cual es un delito de causalmente se inicia en virtud de que en Guatemala podemos encontrar de que en los años tal las estadísticas empezaron a argumentar en donde había el grupo de estructuras de maras y otros tipos de personas justificaban las amenazas y a una muerte a una persona si no le entregaban dinero. Entonces yo empiezo a justificar racionalmente la decisión jurídica que sea. Es lo que hace evidentemente los jueces, ¿verdad? ¿Qué estructura el pensamiento? ¿Cómo estructuramos el pensamiento según Alexi? Por tres formas. Identificar norma y principios, entonces, analizar colisiones, ¿verdad? O sea, que no sé, de que no haya contrariedad y esa contrariedad justificarla. Y tercero, argumentar racionalmente la decisión. Entonces son como, pues evidentemente estamos viendo aquí cómo lo resuelven los juristas, los tratadistas al hablar del pensamiento jurídico. Y por último, vámonos a la época moderna, la época contemporánea, dos tratadistas aquí, de cómo nos indican o nos ejemplifican o nos recomiendan de seguir lo que se habla de lo que es el razonamiento, el pensamiento jurídico. Por un lado tenemos a Manuel Atienza, ¿verdad? Nos dice que el razonamiento jurídico y su justificación plantea tres dimensiones al análisis del mismo. Vean aquí cómo la contemporaneidad nos empezó a llevar ya más a profundidad del razonamiento y el pensamiento jurídico. Tres formas nos dice aquí: lo formal, lo lógico, material, el contenido moral y social que tiene la norma, y tres, el pragmatismo, el contexto y el efecto. Por ejemplo, estábamos hablando de la extorsión y yo le hablo del delito de extorsión. En su contexto nos damos cuenta que pues, tal vez la extorsión no era una necesidad de convertirla en delito hace más de 30, 50 años, pero el contexto social y el efecto que produzco actualmente ha generado un pragmatismo. Y entonces yo empiezo a razonar la existencia de un delito bajo el razonamiento jurídico y la justificación. El ejemplo nos dice aquí es enseñar que el derecho se razona, se interpreta y se justifica. O sea, no puedo solo razonarlo, porque sin razonamiento, ¿cómo lo voy a argumentar si no tengo interpretación? Y si lo razono, interpreto y lo quiero argumentar, tengo que darle una justificación de la existencia de mi pensamiento jurídico. Y por último, a Ronald Dworkin, que nos dice que el derecho se debe ver visto como una integridad. ¿Qué tenemos acá con Ronald? Pues que el derecho no es solo reglas, incluye principios, ya lo hemos visto. Otro ya nos habla de los valores, este nos habla de los principios. El jurista debe interpretar el sistema como todo un coherente. No puedo iniciar mi pensamiento jurídico con algo lógico y terminarlo incoherente. Entonces no es justo. Y la estructura mentalmente, como nos dice aquí el ejemplo él, para estructurar nuestro pensamiento jurídico debe haber tres elementos: la coherencia, la integridad y una justificación moral institucional. Por ejemplo,
al hablar de qué es el matrimonio. El matrimonio en sí, ustedes terminan la definición de lo que es matrimonio y tiene una justificación moral institucional que para quién es, a qué institución protege. Jurídicamente, no estoy hablando de institución física. La familia La familia. Excelente, ¿verdad? Así es, a la familia, ¿verdad? Miren, ya vieron cómo mentalmente ustedes están ejercitando, ¿verdad? Bueno, ya por último, ya casi aquí terminando entonces la clase, ¿qué metas tenemos con este proyecto, ¿verdad? De lo que estamos hablando aquí acerca del pensamiento jurídico. ¿Qué metas es lo que conlleva a lo que yo quiero que ustedes terminen con analizar el pensamiento jurídico? Primero, como meta importante, ustedes tienen que ver que el derecho se piensa en términos de normas, ¿sí? Esto es el pensamiento jurídico no puede, el pensamiento común no tiene normas. El científico tiene técnica, pero el jurídico tiene normas. Segundo, ustedes, todos nosotros que nos dedicamos al derecho, pues eso lo puse aquí, el jurista razona mediante estructuras lógicas. Nosotros ya lo vimos, qué es la estructura lógica, ¿verdad? Vamos a ver ahora el concepto del juicio. Entonces, ustedes ya vimos los tipos de estructuras que tiene el pensamiento jurídico, ¿verdad? Entonces, lo razonamos mediante esa estructura. Interpretación, normativa, lógica jurídica. Tercera meta importante aquí. No hay una decisión jurídica sin argumentación. Ya lo vimos, permítame un momentito. Disculpe. Bueno, entonces nos dice, no hay decisión jurídica sin argumentación. La decisión que yo haga sobre una defensa, la decisión que yo haga como juez para culpar o no culpar a una persona, debe tener una argumentación. Y la lógica jurídica dice, evita arbitrariedad. O sea, al aplicar, pues obviamente un juez sin lógica jurídica, al analizar un caso concreto y a decidir sobre la pena y todo, la culpabilidad o no culpabilidad de una persona, obviamente, va, ustedes saben muy bien que la justicia lo que busca es ser arbitraria, va, o sea, es darle a cada quien lo que le corresponde, debe ser objetiva. Por eso nos dice, la justicia es ciega, pero, pero su argumentación es en lógica, ¿verdad? Y este caso, una lógica jurídica. Entonces aquí les hago la pregunta del millón con lo que hemos visto hasta hoy, el día del curso de lógica jurídica. ¿Qué creen ustedes? Y yo quisiera oírlos aquí. ¿El derecho se descubre mediante la lógica o se construye mediante la argumentación? ¿Qué piensan? A ver, nuevamente, miren, aquí está en la presentación. ¿El derecho se descubre mediante la lógica o se construye mediante la argumentación? Considero que bajo la argumentación. ¿Usted es de los que cree que se construye mediante la argumentación el derecho? ¿Por qué? Porque vamos viendo de que, bueno, las normas van argumentando como teoría, ¿verdad? Cómo tienen que ser las normas, cumplirlas. Se descubre mediante la lógica. ¿Por qué? Yo considero que ambas, de hecho, porque inicialmente pues se fue dando mediante la lógica, pero en el transcurso del tiempo pues se va construyendo con la argumentación. Perfecto. Muy bien, Alejandra. Igual, Armando, aquí estoy viendo su chat. Les hice esta pregunta porque evidentemente, pues lo que yo necesito es que ustedes, bueno, se va a oír feo, pues no lo estoy insultando, a mucha,
pero lo que necesito es que ustedes pongan a funcionar su cerebro, pues, así en pocas palabras, así pelados se los digo, o sea, necesito que realmente de aquí en adelante, porque yo solamente mi labor es enseñarles lo cómo es mentalmente y pues técnica del pensamiento jurídico, la lógica jurídica, pero evidentemente de aquí lo tienen que ir haciendo ustedes de aquí al resto de su vida, porque ustedes recuerden que se gradúan y ¿en qué momento dejan ser abogados? A menos que los inhabiliten, ¿va? Si hacen algo malo, pero y aunque se los inhabiliten, de igual manera siguen pensando en el derecho, ¿va? Entonces se van a morir con eso. Entonces, por eso lo coloqué aquí, ¿verdad? Y bien, y gracias por que algunos sí lo comprendieron. Evidentemente, el derecho empieza a nacer mediante la construcción de la lógica, pero en todo el tiempo se vive construyendo mediante la argumentación. Es en ambos sentidos, ¿verdad? Ustedes van descubriendo los sentidos de qué es matrimonio, van a entender, por ejemplo, ahorita que el ejercicio que hicimos de la empresa mercantil, empezaron por lógica jurídica, empezaron a excluir elementos. Al decir, es un conjunto de cosas, una persona por ahí es una personalidad jurídica o no, podamos confundir o no, pero empezamos a descubrirlo mediante la lógica, pero cuando ya nos toque construirlo, empezamos con la argumentación. Obviamente no lo pudieron hacer solo ustedes porque estamos hablando del curso de Derecho Mercantil 4, más adelante lo van a ver. Es, por ejemplo, cuando vean los títulos de crédito. Pues ahorita les digo qué es un título de crédito y empezamos a construir, mediante lógica, a decir que un título de crédito es algo que tiene un efecto jurídico, me va a decir alguien. Pero cuando empezamos a la argumentación, incluso, y lo van a ver ustedes cuando vean mercantil, van a empezar a decir, y se los van a enseñar, que es un título de crédito, es un bien mueble incluso, considerado, ¿va? Que y empiezan a construirlo mediante la argumentación. Entonces el derecho, sí, se descubre mediante la lógica y se construye mediante la argumentación. Así es exactamente. Bueno, y para terminar, pues los dejo aquí con esta frase que encontré, ¿verdad? Que me pareció súper interesante y se los dejo como reflexión a ustedes ahí para que de aquí en adelante pues puedan tenerlo en su contexto y en lo que aquí se refiere en el mundo jurídico, ¿verdad? Y aquí dice claramente, ¿verdad? Que lo ven aquí, ¿verdad? El jurista moderno no solo conoce normas. Se lo dejo a ustedes porque ustedes son estudiantes, están en la época más contemporánea que está viviendo el derecho, tienen herramientas como la IA ahora, ¿verdad? Nosotros no teníamos eso, nosotros aprendimos con pura ley en mano, puro código y algunos, pues incluso notarios anteriores a mí, aprendieron incluso a redactar en notariado a pura máquina de escribir. Yo creo que algunos de ustedes ni la máquina de escribir conocieron, tal vez, ¿verdad? Entonces aquí dice el jurista moderno no solo conoce normas, domina estructuras de pensamiento. O sea, ya ustedes no solo van a conocer las normas porque ya están mucho más rápido al alcance, sino que tienen que aprender a dominar las estructuras del pensamiento jurídico. Ya no pueden quedarse ustedes solo con lo que tiene el libro, con lo que dice los principios. No, ustedes ya deben de dominar estructuras de pensamiento jurídico. No solo hacerlas, como lo he hablado, sino también dominarlas. Entonces, y por último, como dice aquí, pensar jurídicamente es ordenar primero la razón, ¿verdad? Luego la norma, lo que ustedes miran, y por último la justicia dentro de un método racional, lo que ustedes argumentan, ¿verdad? Así que con esto los dejo entonces el día de hoy. Como les dije, era una clase breve, concreta. Con esto terminamos. Ahorita en estos momentos, cuando terminemos aquí, solo voy a dejar igual unos minutos conectados por temas de archivo y de la asistencia, y en unos 15, 20 minutos desconectaré el tema. Creo que ya estamos aquí, no sé si hay alguna duda de todo, ya tenemos el examen, ya terminamos, así que creería que ahí estamos. ¿Alguien tiene alguna duda? Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo una molestia. Yo no escuché hasta dónde es que viene el examen, perdone. Hasta lo que hoy vimos. Ya la semana pasada que estuvimos en clases,
presenciales. Les dije que estos temas ya venían otras aquí en el primer parcial. Pues la ventaja que van a tener es cuando el segundo parcial, porque definitivamente el segundo parcial va a tener súper menos contenido, va a ser muy preciso, ¿verdad? Ya estaba viendo ahí que ya pasado mañana empiezan el jueves sus exámenes, van a estar semanas de exámenes, yo los veré el día del examen y ahí ahí viene la huelga, la semana de la huelga, ustedes ya saben cómo pasan las cosas en la universidad, y de ahí viene la Semana Santa, así que, y hasta después iniciamos ya otra vez clases y de ahí tendremos unos par de periodos de clases para llegar al segundo parcial, así que el segundo parcial va a ser de mucho menos contenido, así que aprovechen también ahorita, pues. Gracias, Lick. Bueno, y obviamente ahorita tienen la suma de los laboratorios, ya voy a hablar con Maite cómo estamos y todo para, sobre ese valor se haría quitando la suma de los 30 puntos sobre los laboratorios, sobre ese punto se les valdrá, bueno, ustedes ahí en las instrucciones del examen les va a decir, ¿oyeron? Bueno, jóvenes, ¿alguien una duda más? Bueno, si no es así, pues aquí voy a estar igual conectado al